Butters en Exitosa. Hace 8 de la mañana con 10 estamos con Rómulo León Alegría. Yo simplemente quiero hacer un poquito de historia y de memoria. Porque dentro de mis múltiples efectos es que yo soy memorioso, para bien y para mal. El día que salen los Petroaudios, yo no pude ver el programa Cuarto Poder en vivo porque yo estaba haciendo vóley en Frecuencia Latina. De tal manera que yo me entero al día siguiente del escandalazo, porque yo termino tarde. Y este escandalazo de los Petroaudios, en ese día, Cuarto Poder no tuvo un gran rating. En la mañana, América Televisión ya pues lo hace esto, pues un mega escándalo en la mañanita, con portadas del Comercio, portadas de La República, portadas de Perú 21. Y que yo no sé mucho, pero sé algo de derecho penal, dije, si no se comprueba que la licitación ha sido obtenida de manera irregular, es decir, el faenón en sí, esto se va a caer. Porque además tendrían que haber buscado a Rómulo León, a Arias Schreiber, a Klimper, para preguntarles por el faenón y tener un argumento para cuando ellos digan que no se conocen o que no saben del faenón, o que Rómulo León no es un conocido lobista, o que Klimper no es acaso uno de los abogados más poderosos del Perú, y que el señor Arias Schreiber, o que quien sea, estaba metido en un faenón, en una marmaja, en un acto de corrupción. Porque la información cuando se tiene se desarrolla y esa fue una denuncia hecha a tontas y a locas. Tanto es así que no fue hecha por el equipo de investigación de América Televisión. Tanto es así que ese día, Sor Carreño y Raúl Tola entrevistaron a Fernando Rospigliosi, que es quien presenta la denuncia. Y claro, uno escuchaba eso y dijo, y hay que decirlo, por mucho que se ofenda, Rómulo León tiene fama de pendejo. ¿Estás en el aire, Philips? Estoy al aire, lo estoy diciendo al aire. O sea, tú tienes fama de vivo, eres aprista, eres sinvergüenza, eres pata de Alan. Entonces cayó el pata de Alan, caerá Alan García. Años después, tú has sido declarado inocente y la gente dice es que Rómulo León compró a todo el Poder Judicial. Rómulo, ¿cómo estás? Buenos días. Ahorita, antes de llegar estaba bien, pero con lo que me has dicho ahora estoy un poquito asustado. Pero es que estoy contando lo que como lo vi yo, bueno, y como ahora la gente lo puede percibir, de tal manera por eso tienes la oportunidad de explicar tu caso. Gracias, por la invitación. Me siento muy bien acá en Exitosa y espero que tus oyentes, que sé que se cuentan por centenas de miles, puedan recibir de primera mano una explicación para los cuestionamientos válidos que tú has planteado. Sí, en efecto, han pasado 9 años desde que estalló el escándalo denominado los Petroaudios, donde fui satanizado como haber cometido delito de corrupción además de una forma escandalosa, burda, y esto fue explotado durante 3 años seguidos mientras yo pagaba carcelería y luego 1 año más de arresto domiciliario dentro de un despliegue tremendo de portadas, carátulas editoriales, caricaturas, programas cómicos, etcétera, donde se nos satanizaba de la forma más vil a partir de un exabrupto del expresidente García, quien no solamente me dedicó un epíteto totalmente deleznable y lamentable para cualquier ser humano y mucho más para un compañero, pero además se tumbó un gabinete presidido por el doctor del Castillo que venía haciendo un gran trabajo, etcétera, etcétera. Hoy, Philips, estimados oyentes, luego de 9 años de exhaustiva investigación, habiendo desfilado por el Poder Judicial en todas sus instancias, más de 100 testigos, haberse hecho las pericias técnicas a lo que tú has señalado bien, al proceso de licitación, a las bases, a la adjudicación de la Buena Pro, etcétera, etcétera, de habernos confrontado a los 16 procesados que hemos sido en este caso Petroaudios, y de haberse producido 1 millón de folios, que es lo que tienen los 100 tomos del expediente, la Corte Suprema, es decir, la última instancia de la República, da la última verdad jurídica en su ejecutoria que dice que aquí no ha habido delito. De los 5 que han votado, ¿ha habido voto singular que dice que tú eres culpable? Ninguno. 5-0 a favor de la inocencia de Rómulo León. Lo siguiente. Y en la instancia anterior, 3-0 a favor de Rómulo León. Y quiero ser justo. Y les cuento por qué. Al tener yo determinado conocimiento sobre el mundo petrolero, porque mi padre ha sido ingeniero de petróleo, tengo cantidad de tíos que son ingenieros de petróleo, que han trabajado en Petroperú,
conozco la complejidad de los contratos. Entonces, ¿quién era Rómulo León? Ok, un lobista, bacán. Ser lobista no es ilegal. Él puede representar los intereses de quien mejor le parezca, habida cuenta que tú además no eras funcionario público, ¿o me equivoco? No era funcionario público y actuaba en función a un contrato de trabajo. Correcto. Quien sí era funcionario público era Discovery Petroleum. Vieto Quimper. Vieto Quimper era parte de un directorio, no de Petroperú, No. sino de Perú Petro. Uno de un directorio. Es decir, habían más, que pueden ser 6, 7, 8, 9. Entonces, ¿cuál es la historia? Tú y él arreglan una licitación, se hacen un faenón, porque tú aceitas gente, tú es lo que dices, pues la gente dice, ah, claro, Vivaracho 1, Vivaracho 2, aceitada le hace marmaja, cutra, ok, arreglaron la vaina, así son los apristas, los ampallamos. Estás repitiendo una historia Esa era la figura. que se presentó en esos momentos en términos escandalosos. Correcto, y pero después que no eso, es absolutamente correcto, cierto. y después eso se No es convierte en las ratas. Así es, así es. Dicho sea de paso, te dolerá porque tú eres la rata en la caracterización, pero realmente se hizo parte de un uso y una costumbre ver a JB y a Carlos Álvarez como las ratas, y el Perú convirtió a Rómulo León en el personaje y a Vieto Quimper en el personaje. O sea, dejaron de ser quienes eran ustedes, dos encarcelados por un acto de corrupción, y ya el Perú se divertía con eso, y la gente se olvidó de un tema central. Tenías que probar el faenón, y en el directorio de Perú Petro había gente honorable, que no era un pendejerete pues como Vieto Quimper, No, lo estoy diciendo entre comillas, No, claro. Hay que, lo estoy entrecomillando, y en el directorio de Petro Perú, que no tenía que ver con la conversación, había probablemente gente muy honorable que no era ni rata ni nada. Entonces, para tú probar que eso que logra esta empresa, que además era adjudicación, tú corrígeme cuando me equivoco, de lotes para explorar, Es no decir, para explotar. probablemente... Para ver si encontraban o no petróleo bajo su riesgo financiero Correcto. y tecnológico. No es Chinchero, donde el gobierno pone plata. No, aquí bajo su No es con la su línea 2 del platita, metro, no es tenían gasoducto. que ir a ver en el mar si había o no petróleo para el Perú. Entonces, es más, ese lote ya se exploró. Hasta el día de hoy, lamentablemente, no. Han pasado 9 años y hoy día el Perú, si se hubiera producido la exploración a riesgo económico de los noruegos, probablemente no seríamos importadores, sino incluso, no solo estaríamos satisfaciendo nuestra necesidad de consumo de petróleo, sino Perdón, incluso o de repente no hay un... exportando. O de repente no hay petróleo. no había nada y ellos perdían su inversión. A ver, vamos a ir a la pausa con paciencia y con salivita, porque a mí lo que me ha preocupado de esto es el tema de la prueba ilícita. Porque si los petroaudios son ilícitos, la gente dice, ah, entonces también Montesinos se puede agarrar de esta ejecutoria suprema y hay jurisprudencia. Son que cosas favorece. distintas, Oye, Philip. ok, perfecto, pero vamos a explicarlo y vamos a darte la opinión, la posibilidad de que tú tengas a todo el Perú que te escucha para hacer tus descargos. De eso se trata la democracia, de escuchar hasta con quien tú tienes una discrepancia. 8:19, pausa y regresamos con Rómulo León. Recuerda que Exitosa recibe tus denuncias. Envíanos fotos y videos a través del WhatsApp 977-307-629. Ya regresamos con Philip Butters en Exitosa. Exitosa te mantiene informado las 24 horas del día. Los acontecimientos más resaltantes del Perú y el mundo, analizados por el mejor staff de periodistas: Nicolás Lucar, Rosana Cueva, Philip Butters, José Rocha, Gonzalo Núñez, Manuel Rosas, Carlos Alberto Navarro. Exitosa te informa con la verdad. Radio La Calle, primera en bolero, salsa y criollismo. ¿Qué te vas a equivocar? Negra, escucha la calle. Radio La Calle 96.1. Caribeña es la radio que sí suena. Hola, soy Dilber Aguilar. Escucha Radio La Caribeña. ¡Sí suena! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Philip Butters y estoy en Exitosa, la radio del Perú, de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana y los sábados de 6 a 9 de la mañana. Pasen la voz que en Exitosa le informamos con la verdad. Hola, soy Johnny Peralta
y los invito a nuestro programa En Defensa del Consumidor, todos los sábados de 12:30 a 2 de la tarde y los domingos de 10 de la mañana a 12 del mediodía. En Exitosa defendemos tus derechos, los derechos de los consumidores. Continuamos con Philip Butters en Exitosa. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Erika Rado, ¿qué pasa con el sector salud? Gracias, buenos días. Información en vivo. La ministra de Salud, Patricia García Funegra, hace pronuncia referente a la huelga médica que se ha suspendido. Vamos a escucharlo. Y con respecto al tema de las enfermeras y las obstetras, nuestro diálogo está abierto, ha sido muy fructífero. El día de ayer he tenido reuniones con ambas y yo creo que pronto vamos a tener buenas noticias. Insisto que lo importante es que coincidimos en que en esta lista de cosas que hay que trabajar, como medicamentos, equipos, las deudas que se tienen con el SIS, todas ellas van al mismo objetivo, mejorar la salud de todos. El punto más importante, los puntos en general de todos los gremios coinciden, y uno de ellos también es el tema de la escala salarial, que como lo he dicho desde un inicio, la hemos estado enfocando no solamente para los médicos, sino para las 16 categorías de profesionales. Hay profesionales que, por ejemplo, como los odontólogos, que han entendido esta lógica y siguen trabajando. Yo creo que vamos a seguir para adelante, estamos avanzando y tenemos que hacerlo también como una sola fuerza. Hay médicos en provincias que no están reconociendo los acuerdos. Nosotros mantenemos un diálogo constante. Bueno, sabemos que Lambayeque ha levantado y ha suspendido ya la huelga y yo creo que así va a seguir. Creo que lo que tenemos que entender es que hay que trabajar de manera conjunta y nuestro objetivo conjunto es el bienestar. Entonces, declaraciones de la ministra de Salud, Patricia García Funegra, quien ha llegado hasta el hospital el 2 de mayo precisamente para realizar la entrega de medicamentos. Informa Erika Rado, Exitosa Noticias. Correcto, 8:23. ¿Por qué Rómulo León es inocente? ¿Qué implica la inocencia de Rómulo León? ¿Implica además la venganza? ¿Vas a comenzar a demandar a los medios? ¿Vas a comenzar a demandar a periodistas? ¿Vas a demandar al propio Alan García? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Por qué eres inocente y cuál es la utilidad de tu inocencia? Yo soy inocente porque lo ha dicho así el Poder Judicial luego de, como repito, 9 años de investigación. Hay que decir que en el proceso judicial se pidieron las actas del directorio de Perú Petro y en ninguna el doctor Kimper hizo un pedido directa o indirectamente referido al proceso de licitación y mucho menos vinculado al tema de las bases que podrían haber sido orientadas malamente o interesadamente. Quiero decirte, Philips, que a mí me contratan los noruegos en el mes de junio del 2008 y en el proceso judicial está aprobado que las bases del proceso de licitación se hicieron en marzo del 2008, es decir, meses antes de que yo fuera contratado. Se fueron desvirtuando todo. Ese es un contrato, el contrato es verbal, está por escrito. ¿Cuánto te pagaban al mes por ser lobista de ellos? Un contrato escrito que está en el expediente por el cual me pagaban $15,000 mensuales. ¿Mensuales? Mensuales y con un derecho a un éxito si ellos obtenían petróleo en 7, 8 años. ¿Cuánto era el bono de éxito? Era 50 centavos de dólar por barril puesto en boca de pozo. Lo cual a ti te iba a hacer un hombre muy rico. Muy, muy rico. Y todo eso son los colaterales que ya no es el caso tratar. No, que pero se han derivado en un el no, sí es el caso, te digo, porque yo he sido agente de aduana. Y cada vez que nosotros hacíamos una descarga de vapor a camión exitosa, y era complicada, nos mandábamos mensajes y decíamos por radio, en esa época le decimos linda. ¿No es cierto? Y no quiere decir que había hecho contrabando. Exactamente. Entonces yo creo que tú te vas de boca, que tú también dices yo he aceptado, yo he movido, porque muchos de los lobistas dicen yo conozco, yo soy amigo, yo voy acá, porque claro, tus honorarios tienen que valer la pena. Alguien te está pagando $15,000 al mes. Pueden haber gastos colaterales al costado. No nos vamos a hacer los giles. Puede haber una caja negra para que Rómulo León aceite. ¿Cierto? Yo me tengo que poner de abogado del diablo. Pero no fue así. Y no fue así porque esta era una licitación internacional en la que participaron 20 empresas de diferentes países. De los 7 lotes a los que se presentaron los noruegos para explorar, repito, no para explotar, para ver si encontraban petróleo, perdieron 2 y ganaron 5.
En los 5 estaba uno que parece que era la pretensión que tenía la empresa competidora de Petrotec, que fue la que finalmente paga los $600.000 por el chuponeo. Aquí, aparte de todo el escándalo y de haberse probado que no hubo delito porque era imposible, ninguna de las empresas que perdieron o que ganaron otros lotes hizo una objeción sobre el proceso de licitación. El proceso de licitación fue consolidado y en Palacio de Gobierno al mes siguiente, en noviembre, y ante el presidente de la República, firmaron Ya los está contratos. probado que Petrotec es la que paga a Binestrac para que te chuponee. Bueno, ¿Ya está probado que fue Binestrac quien te chuponeó? Sí, está probado, es una verdad judicial y los señores de Binestrac fueron presos. El almirante Ponce y los otros fueron presos por haber vulnerado un derecho constitucional de Rómulo León. Y fíjate ahí que- entramos a lo de la prueba prohibida. Y fíjate que tal es así que eso se llama OVICE, observación, vigilancia y seguimiento, que en ese día que presentan el reportaje en América Televisión, sale una imagen que dura 3 o 4 segundos. Es la imagen de Rómulo León, en camisa blanca, pantalón de jean, con una casaca que no es Astracán, ciertamente. No de cuero. Una de cuero, ¿correcto? Entonces yo veo la imagen y digo, ese es el country. Y la imagen estaba tomada a la altura de un carro. Nunca una cámara toma a la altura de un carro, de la ventana de un carro. Yo dije, este es un ovillo. Entonces, la misma gente que da el audio, que probablemente haya sido editado y de repente por eso ha sido declarado prueba ineficaz por lo ilícito, es la gente que te estaba siguiendo. Porque la OVICE es chuponeo la casa de Rómulo León o de Filipa. A mí me la han hecho, pues eso sé. Chuponeo la casa, chuponeo los 5 teléfonos con que tú normalmente hablas, chuponeo el fijo de tu casa, chuponeo el poste más cercano. Hackeo tu correo. Hackeo tus correos. A mí me han hackeado correo. Cuando yo estaba en Frecuencia Latina, era tal el movimiento que un día comenzó a moverse el cursor mío. El cursor mío. Todo esto ha sido probado, Phillips, que ha pasado en mi caso, y por eso los de BTR pagaron carcelería. Y yo fui declarado víctima de en ese proceso por haberse vulnerado mis derechos constitucionales. Yo quiero decirte que en la opinión pública seguramente deben suscitar muchas preguntas. No, yo no soy un santo, ¿eh? Pero tampoco soy esa palabra que usaste, ¿no? Yo soy un profesional, sociólogo, abogado, tengo posgrados, etcétera, y en virtud de lo cual yo he trabajado durante toda mi vida en lo que yo consideraba era hacer país, traer inversionistas, lograr que apuesten por el Perú, que pongan, que inviertan para desarrollar el país, lo que a final de cuentas va a traer bienestar a la población. Y por eso yo he donado muy buenos honorarios. Yo no tenía necesidad de hacer nada bajo la mesa o ilícitamente. Además, Philip, la opinión pública sabe que en el mundo, los países que tienen 0 corrupción, Noruega, Finlandia, Dinamarca, y el señor Kajerstad, el presidente de esta empresa, que luego perdió su licencia, perdió su empresa y le vino cáncer por el escándalo, conversamos muy claramente con todos los que éramos sus colaboradores en el Perú y quedamos que no se haría nada que no fuera transparente y sobre la mesa. Dicho sea de paso, yo esta idea de que si se caía la licitación es exactamente, si se caía la investigación, si no era la investigación adecuada, también la reproduce Caretas. Y Caretas se hace las mejores investigaciones con lo que a mí me quieren en Caretas. ¿Y cuál es el tema? El tema da ahora que no solamente tú podrías demandar y querellar a una serie de gente en el caso de que te hayan calificado como ladrón previamente, sino que esa gente, la gente de esa empresa, podría después de esto demandar al Perú por daños y perjuicios. Bueno, a ellos de una forma abusiva, un decreto del presidente de la República le suspendió el legítimo derecho ganado de haber accedido a los 5 lotes vía una licitación internacional que nunca fue cuestionada por nadie. Y sí, en efecto, ellos tienen derecho a accionar. ¿Y por qué pasó esto? O sea, a ver, ya, ok. Callop de Petrotec perdía. Yo tengo tres motivaciones. Como yo veo, hay la motivación comercial natural. Exacto, de lo que te mandaron a la típica, siempre el de la licitación, el que pierde, y esto pasa hasta con las armas, el que pierde dice que había robo. ¿No es cierto? Tu rival económico, ok, consigue periodistas y te mata. Esto pasa siempre. Está tu rival político, es decir, gente que quería hacerle daño a Alan García porque tú has sido muy amigo de Alan García, muy amigo de todos los apristas, porque eres aprista, pues. Entonces, esto probaba que Alan García, que había entrado prometiendo que no iba a haber ningún problema de corrupción,
si era malo como antes. Es más, el gobierno iba bien y Del Castillo lo estaba haciendo bien. Y esto fue un mazazo. Tal es así que Alan García se asusta y dice, no, yo no. Como hasta el día de hoy lo sigue diciendo, yo no he hecho nada. Entonces, en ese momento te suelta la mano. Pero ¿quién más estuvo atrás de esto? Sí, yo creo que tienes razón en tu análisis. En primer lugar, una motivación de orden empresarial, económica. La empresa Petrotech está casi probado porque en la sentencia que condena a los chuponeadores se dice que el Ministerio Público debe investigar, porque los de BTR no eran locos para chuponear a Rómulo León porque se les ocurría, sino que había una persona, empresa o alguien que contrataba esos servicios. En este caso fue Petrotech, que pagó, como he dicho, $600,000. Pero habían otros chuponeos que hacían a otras empresas y eso se ha tapado, no se ha querido investigar. Las cementeras, además Business era por si acaso. Yo entré a Business Track y yo me comunico con la gente de Business Track de una manera muy sencilla. Ponías Business Track en la web, llamabas por teléfono y ahí mirabas en la web de ellos todos sus clientes. Estaban todos. Estaba bancos, cementeras. Estaban los bancos, las cementeras, estaba el Congreso, la Contraloría, el Gobierno Regional del Callao, estaba ahí. O sea, ellos no, era información pública. Según tengo entendido, el propio presidente García era cliente de ellos indirectamente. Entonces, sigamos con el tema. Bueno, ¿quién se termina beneficiando siguiendo la ruta del dinero y la política? Sí, es la política. Como tú dices, yo no era miembro del gobierno, no era el objetivo político porque no tenía ninguna representación en ese momento ni trascendencia, pero era la forma de golpear al enemigo público que era García, que tenía sus enemigos y que además estaba haciendo un buen gobierno, y del Castillo, Jorge del Castillo, hacía un excelente premierato con un excelente ministro de Energía y Minas como era Juan Valdivia Romero, y lo licenció García porque le faltó fuerza para enfrentar la ola adversa y mantener ¿Pero y qué cosa crees que tenía que hacer Alan García? Acusado 1000 veces de corrupción, pasa esto en el gobierno, está su pata Rómulo, su premier. Si él sale con la indignación que correspondía al escándalo a pedir que la justicia intervenga hasta las últimas consecuencias, era suficiente, pero no tenía que adjetivar, insultar y menos pedir que me metan preso porque esa no es su función, y lo hizo públicamente en la televisión luego de la... ¿Y qué le has hecho tú a Alan García para que Alan García se porte así contigo? No, yo no le he hecho nada. Yo creo tú dices, tú también acabas de decir, yo no soy santo. Bueno, algo tendrías que haber hecho. Pero tampoco soy un, como dijiste, no sé la palabra esa, no la... Pendejerete. Pendejo. No, pues yo no puedo repetir eso. Bueno, pero te lo estoy diciendo, pues si tú me preguntas, yo te respondo. ¿Qué cosa quieres? Bueno, la cosa es que soy un profesional que trabaja honestamente y así está comprobado en el Poder Judicial, y hoy día nadie tiene derecho a levantar su dedo acusador contra mí porque yo... ¿Vas a querellar a gente como consecuencia de esto? No lo haría, no sé, eso es una cuestión de mis abogados, no lo he pensado porque obtener la libertad primero y tu inocencia decretada por el más alto Tribunal de Justicia de la República, a mí me satisface, me da... ¿No será que el APRA maneja el Poder Judicial y como tú, como buen aprista, te has cubierto? Esa es una fantasía, pues. Mira, yo tengo una absolución de la Corte Superior donde hay 3 señores que nunca en mi vida los había visto y hasta el día de hoy nunca les he dado la mano. En la instancia superior de la Corte Suprema, 5 vocales supremos a quienes no conozco, a quienes nunca he visto más que en la sala a 10 metros de distancia. ¿Qué sala ha sido la que te has culpado? La sala penal permanente. ¿Quiénes son? No recuerdo los nombres, pero estaba el doctor Villestein, que salió a mitad de proceso por renuncia, y está el doctor Josué Pariona, un doctor Calderón. ¿Y Nostroza Pariachi? No, esa es la otra sala. En otra sala. Pero en fin, vamos a ir a la pausa. Si usted le quiere hacer alguna pregunta a Rómulo León, se la va a poder hacer. Hay inclusive un señor, creo que se llama Julio Salas, que de Virginia, Estados Unidos, le quiero, porque tú no vas a dejar que nosotros llamemos. Oye, discúlpame, todo el mundo sabe que quien viene acá está a expensas de que la gente llame y que le pregunta a Rómulo León. No, a mí me pueden preguntar lo que quieran, claro, porque yo prefiero que la gente exprese su preocupación, su indignación si la tiene, o sus interrogantes, y yo con toda tranquilidad y naturalidad espero poderlas absolver. Pausa, regresamos, son 8:35, Rómulo León en Exitosa, la radio del Perú. Búscanos en Twitter como @exitosap y en Facebook como Exitosa Noticias. Ya regresamos con Philip Butters en Exitosa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Philip Butters y estoy en Exitosa, la radio del Perú, de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana y los sábados de 6 a 9 de la mañana. Pasen la voz que en Exitosa le informamos con la verdad. Hola,
Hola, soy Rosana Cueva y los invito a nuestro programa con el análisis de la coyuntura nacional de la semana. Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana aquí en Exitosa. Te informa con la verdad. Hola, ¿qué tal? Soy Mario Camacho Perla y los invito a nuestro programa Usted tiene derecho, donde combatimos la corrupción todos los sábados de 11 a 12:30 y los domingos de 8 a 10 de la mañana, aquí en Exitosa. Te informa con la verdad. Exitosa te mantiene informado las 24 horas del día. Los acontecimientos más resaltantes del Perú y el mundo, analizados por el mejor staff de periodistas: Nicolás Lucar, Rosana Cueva, Philip Butters, José Rocha, Gonzalo Núñez, Manuel Rosas, Carlos Alberto Navarro. Exitosa te informa con la verdad. Porque lo bueno no tiene que ser caro. Cuadernos Universal. Nuestro papel ultra blanco y resistente hace que nos prefieras. Nuestros diseños exclusivos con más de 100 licencias hacen que nos elijas. 30 años nos respaldan. Nuestros productos superan en calidad a todas las marcas en el mercado, pero a un precio menor, hasta 30% menos. Cuadernos Universal. Porque lo bueno no tiene que ser caro. Dicen que fue a la 1 y otros dicen que fue a la 3. Hay fuego en el 23, en el 23. Somos la Sonora Ponceña. Y estamos en Radio La Calle. ¿Qué te vas a equivocar? Que viva la salsa. La calle. Ahí. Hola, soy Johnny Peralta y los invito a nuestro programa En Defensa del Consumidor, todos los sábados de 12:30 a 2 de la tarde y los domingos de 10 de la mañana a 12 del mediodía. En Exitosa defendemos tus derechos, los derechos de los consumidores. Continuamos con Philip Butters en Exitosa. Rodríguez, que entiendo ha sido abogado o consejero de Vieto Quimper en este proceso, sí. Para que nos explique el por qué esta prueba de los petroaudios ha sido ilegal y ha sido, creo que, la base para que se quiebre el caso. Julio Rodríguez, buenos días. ¿Por qué los petroaudios han sido prueba ilícita? Buenos días, Philip. Un placer escucharte y también saludos a Rómulo. Gracias. A ver, dime. A ver, la cuestión es muy sencilla. La prueba ilícita es una institución que en el Perú tiene rango constitucional. Es decir, la Constitución expresamente dice que toda prueba ilícitamente obtenida no genera ningún efecto. Todo lo que se hace a partir de ella es nulo. En el caso de Petroaudios no solo estamos ante una mera sospecha de prueba ilícita por interferencia telefónica ilegal, sino que ya al momento del enjuiciamiento, las personas que hicieron el chuponeo ya tenían condena firme, purgando pena en el penal. Era absurdo, por lo tanto, tomar en valor esos audios obtenidos ilegalmente y convalidarlos en un proceso que formalmente se estaba desarrollando de manera correcta. Por eso la decisión de la Sala Superior, muy fundamentada, muy estructurada respecto a prueba ilícita, es finalmente confirmada por la Corte Suprema, que agrega algunos fundamentos que van a ser cruciales para que en el futuro no se pueda utilizar una prueba que ha sido obtenida vulnerando derechos fundamentales como el derecho irrestricto a la libre comunicación y la reserva de la misma. A ver, ¿qué tiene que ver esto con los Vladivideos? Los Vladivideos, hasta donde yo sé, fueron grabados en un lugar, institución pública, por gente que era funcionaria pública o empleado público, gente del Servicio de Inteligencia, con cámara del Servicio de Inteligencia, con presupuesto peruano, en sede de una base peruana, por Montesinos, por Guamán Azcurra, y fueron robados, ¿no es cierto?, de un local que era del Estado peruano. ¿Podría alegar en su momento Montesinos o la gente que ha sido enjuiciada por el tema de los Vladivideos que eso también fue robado y eso es una prueba ilícita y podrían comenzar a caerse otros casos? Esa discusión, Philip,
se tuvo en su momento ya en los juzgados anticorrupción. La primera discusión fue cómo es que llegaron esos videos a manos de la justicia. Hubo una convalidación de la obtención de los videos en su momento, incluso hubo un notario que los acumuló, los rotuló y después fueron objeto de una visionalización, como llamaban en aquel entonces, y se convalidaron los videos incorporándolos al proceso. Los que no fueron llevados de esa manera, se le preguntaba a las personas que declaraban esos casos si reconocían su participación en la diligencia, si reconocían haber estado presentes en esas reuniones, etcétera. Al final el video fue un instrumento que se utilizó. La otra posibilidad de cuestionamiento que hubo estaba ligada a que se habían grabado reuniones privadas, pero eso fue rechazado por el Tribunal Constitucional porque quien grabó fue la propia persona que era el interlocutor en la reunión. Y ahí se estableció que cada persona es libre de grabar sus conversaciones, sus reuniones, en la medida que sea un partícipe de las mismas. Lo que no se permite, y es un delito, es grabar las conversaciones, las escenas privadas o íntimas de terceros. Ya, sigamos con el tema de la prueba ilícita y las agendas de Nadine. Estaban en su casa, de su puño y letra, con su lapicero, con su agenda, cuando ella ni era funcionaria pública, era una ama de casa. ¿Ya? Porque el ser política de un partido no te da una condición civil diferente a las demás. Y la empleada de la casa se roba las agendas que termina siendo base para un proceso que la ha metido presa. Y ella varias veces, Nadine Heredia ha dicho, esta prueba es ilícitamente obtenida. Inclusive se hacen estudios grafotécnicos para corroborar si ella era o no la dueña de las agendas, porque en un principio ella las niega. ¿Cuál es la prueba ilícita ahí? ¿O no es ilícita la obtención de la prueba de una agenda robada? A ver, ahí volvemos lo mismo el tema de los videos originales. Si la persona que es la dueña de estas agendas finalmente acepta su contenido y las acepta como tales, ya las agendas en cuanto a su obtención dejan de ser prueba ilícita, porque la ilicitud está de la forma en que son obtenidas o de la forma en que son incorporadas al proceso. En cuanto a su obtención, ya se descarta la ilicitud, porque está convalidando que son sus agendas y que las mismas le han pertenecido. Ahora, el gran problema con el tema de las agendas es lo que se denomina la custodia de este elemento de prueba. La cadena de custodia de las agendas es lo discutible. ¿Por qué? Porque ha pasado por manos de muchas personas por bastante tiempo. Hay grafías que no le pertenecen a la señora Heredia, hay grafías de terceros. La pregunta es, ¿cuáles de estas grafías efectivamente fueron ingresadas de manera sucedánea a los hechos? ¿Cuáles podrían haber sido ingresadas por intereses subversivos? Eso es lo discutible, la pérdida de la cadena de custodia en las agendas del señor Heredia. Es una discusión técnica que tiene que llevarse a cabo porque es peligrosísimo que a alguien unas agendas que tenía finalmente pase por las manos de un opositor a su régimen, que pase por las manos de una serie de periodistas en otro país por bastantes meses y finalmente aparezca en el proceso. La discusión es que en todo ese tiempo no pudieron haber sido manipuladas. La pregunta que le hago a Julio Rodríguez, Rómulo León ha sido declarado inocente, pero Rómulo León al fin y al cabo era un lobista, un tipo privado, pero no era el caso de Vieto Quimper, que sería miembro de un directorio. ¿Quimper también ha sido declarado inocente? Respecto al señor Quimper, él ya previamente tenía una declaración respecto a la imputación, que era una declaración de que había prescrito la acción penal. Pero lo que ha declarado la sala, que es trascendental en primera instancia, que los hechos conforme han sido atribuidos no constituyen delito por prueba ilícita, sino que adicionalmente la sala superior determinó que los hechos, ¿no es cierto?, no habían sido probados como delictivos. Los hechos significa que todos los que participaron ahí no cometieron delito alguno para la sala superior, y eso lo ha confirmado la Suprema. Es decir, en buen romance, para que haya faenón tenía que haber, con el perdón del francés, cutra, marmaja, cohecho, viveza, lo que tú quieras, en la elaboración y consecución de la licitación. Porque si la licitación era virginal, sana y sagrada, no podía haber faenón. A ver, hay dos temas importantísimos que tienen que discutirse para que se pueda entender bien. El primero es, los delitos imputados estaban desde origen errados, porque están hablando de que ahí el Estado habría gastado dinero, invertido dinero para estas licitaciones. El Estado no invirtió un solo centavo. Por lo tanto,
adicionalmente a ello, lo que hay que tomar en consideración es que el proceso de licitación nunca fue tachado, nunca fue calificado de ilícito. Es más, el proceso penal siguió y el proceso de la licitación de los pozos petroleros se mantuvo incólume. Nadie estableció que había existido ahí alguna irregularidad. Correcto, ha sido muy amable con nosotros Julio Rodríguez. Vamos a la pausa y ahora sí venimos con sus llamadas al 251-9422 para que usted le pregunte lo que le tenga que preguntar a Rómulo León. 467-4499. Somos Exitosa, la radio del Perú. Pausa y regresamos con sus llamadas en vivo. Continuamos con Philip Butters en Exitosa. Oyente nuestro que vive en Virginia, en Estados Unidos, Julio Salas, dijo, ustedes no van a permitir que se le haga preguntas a Rómulo León. Ya lo llamamos y está en línea. Julio Salas, buenos días. Buenos días, Philip, ¿cómo estás? Saludos para ti, para el señor Rómulo, Judy, Quique, del Turri y todos los oyentes de A ver, Exitosa. ¿qué le tienes que preguntar a Rómulo León? Buenos días, señor Rómulo León. Buenos días, señor Salas. Quien le habla es un oyente de años de este programa, lo oigo desde la radio anterior, y he aprendido una cosa de Philip y de Quique. Una cosa es la información y otra cosa es la opinión. La información el día de hoy es que usted ha sido absuelto por el Poder Judicial. La opinión, mi opinión, es que usted es culpable a raíz de haber oído los petroaudios. Mi pregunta es, ¿usted va a tomar alguna acción legal en contra de Alan García por haberlo llamado como lo llamó, haberlo insultado, y esto haberle dado motivo a JB y a Carlos Álvarez para que le hagan la invitación? Una preguntita, una preguntita, sí. Una preguntita, Julio. ¿Por qué, según tu opinión, Rómulo León es culpable del faenón? ¿Por qué? ¿Cuáles son tus elementos? Por haber oído los audios. Ya, pero ¿por qué, pues? Es muy difícil distinguir la opinión de la información. Pero por eso, no es fundamentala. ¿Por qué crees que es culpable? No repitas lo mismo. Dame tus razones de su culpabilidad. Porque he escuchado términos como aceitar, yo arreglo, y tú ya le explicaste a tu manera, ¿no? Ya le explicaste que son términos que usan los lobbyistas, y bueno, me imagino que si es así, ya está. No, mi opinión es muy diferente de la información. La información es lo que ya está y el señor ha sido absuelto, y por ese es el motivo de mi pregunta. Ok, perfecto, gracias. Sí, ¿algo más? Okay. Sí, ok. Sí, algo más para Quique, rápidamente. Quisiera decirle que el motivo de la llamada es que ustedes me llamaron a raíz de que yo critiqué la falta o la ausencia de llamadas durante el programa. Ok, muy amable. Y le doy información. Correcto, gracias, hermano. Vamos al punto. Sí, bueno, hay que respetar todas las opiniones, ¿no? La de él es evidentemente subjetiva frente a la verdad jurídica, que es objetiva, pero en todo caso su opinión. Aferrarse al odio es como tomar veneno y esperar que la otra persona muera. Si yo tuviera que estar pensando, cavilando y rumiando un odio, señor Salas, para atacar o para denunciar a Alan García, perdería mucho tiempo de la vida que me queda, que no es mucha. Yo soy un hombre de 70 años y tengo que ver el futuro con optimismo, ahora que me han liberado de las mochilas pesadas, de todo aquello que usted todavía le suena en la cabeza como delictual. Tengo que actuar positivamente en función de mi familia, de mis hijos y de mis nietos. No albergo odio ni rencor. Respeto su opinión, aunque no la comparta, y voy a hacer las cosas positivamente y bien en favor de mi familia y del país. 251-9422, 467-4499. Pregunte usted lo que mejor le parezca a Rómulo León, que esté en vivo en Exitosa. Buenos días. Aló, buenos días. ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Miguel, de La Victoria. Sí, Miguel. El tema bueno, mis felicitaciones al señor Rómulo por cómo ha salido y encuentra su libertad. Pero no convence porque obviamente el marco jurídico que tenemos ahora en el nuevo Código Procesal Penal, que es tan, dice, garantista, es tan complicado probar el delito, como en el caso del señor Rómulo, que dicen que las pruebas es ilícita, la grabación, que obviamente ha traído como consecuencia que están en libertad, pero también deja un precedente, y esperemos que va a repetir, seguro en el caso de Yatomala, seguro se va a repetir en otros casos emblemáticos, de esas llamadas pruebas ilícitas. A mi entender, señor Rómulo, es oportuno también que usted haga un deslinde y demuestre con su actitud
denunciando a la señora Alan García por esa infamia que ha hecho o ese insulto que a usted le dieron, si es que usted plenamente se siente inocente. Muy aparte que pueda sentir usted o no odio, el rencor, esa justificación que usted hace. Ok, muy Miguel, amable. yo quiero aprovechar la pregunta de Miguel, a quien le agradezco, para explicar lo siguiente. No es que en el proceso judicial no se conocieron, no se escucharon los audios o no se leyeron los correos que han sido declarados prueba ilícita. Todo se actuó en el proceso. Todo... No es que no se escucharon. No. Lo que pasa es que no se podía condenar solo con esas pruebas. Entonces, el Poder Judicial las pone sobre la mesa, se discuten. Yo tenía que reconocer correos, yo tenía que escuchar audios, yo tenía que escuchar acusaciones basadas en esos papeles. Y la justicia buscaba un correlato, un hecho fáctico que demostrara que lo que ahí se dijo, que Faenón tenía un correlato en hechos, A ver, etcétera. Voy a hacer un paralelismo para que la gente lo entienda. La interoceánica. Al presidente Toledo le dan 20 palos, ¿no es cierto? Ahí está la plata, ahí está el abono, ahí está el dinero. Ahí está la cosa. Pero ¿y cuál es el tema? O sea, ¿cómo es que lo obtienen? ¿Era de utilidad? ¿No era de utilidad? ¿Cuánta plata pone? ¿El Estado pone plata? Sí. ¿El Estado peruano pone terreno? Sí. ¿El Estado es propia? Sí. ¿El Estado tiene un ministro de Economía que lo aprueba? Sí. ¿Tiene preinversión? Sí. ¿Qué hacen en preinversión? Por dar un solo ejemplo, a la empresa Odebrecht, que tenía un juicio pendiente, le levantan esa prohibición con un pretexto, en un directorio hecho entre gallos y 2 horas, no medianoche. ¿Quién era el presidente de preinversión? PPK. ¿Quién era el presidente de la República? Toledo. ¿Quién era el ministro de Economía? PPK. Entonces, hay evidentemente una serie de favorecimientos para que se doble Odebrecht con un dinero tremendo como se pasa el día de hoy, porque está probado lo que pasó. Acá nunca se supo si había petróleo o no. Pero voy más allá. Se han dado plata, OAS, Odebrecht, Camargo Correa, para tal o cual licitación, ahí Perú sí pone plata. Acá Perú no ponía plata. Y sea como fuere, por mucho que la gente se llene la boca y diga, yo le di a PPK, yo le di a Keiko, yo lo aceité, porque en eso, y así que se moleste Rómulo León, muchos de los lobistas son grandilocuentes y dicen que hicieron, hay veces, lo que no hicieron. Y hay gente que toma el nombre de jueces, fiscales, de un montón de gente, y se echa la palangana. Entonces, eso a la hora, en un debido proceso de ¿cuántos años? 9, se tiene que probar si la adjudicación, si el comité, si la norma, si el expediente, si el plazo, si la fianza, etcétera, etcétera, porque una licitación, que la gente sepa de las características de ellos, es más o menos, yo mido 1,88 m, más o menos toda la envergadura de mis brazos de papeles. Porque hay estudio técnico, Exacto. Legal, geológico, estudio de suelos, estudio sísmico, la Marina de Guerra tiene que decir si es una zona peligrosa, el Instituto Nacional de Cultura tiene que hablar. Es medio mundo. O sea, esto no es una cuestión sencilla de realizar. Efectivamente, Félix. Yo quiero, para desvirtuar lo que puede estar pensando como Miguel, muchísima gente más. En el caso de las agendas de la señora Nadine, no siendo yo ni su abogado acusador ni su abogado defensor, sino lo que trasciende. En efecto, esas podrían ser tildadas de prueba ilícita por haber sido robadas. Sin embargo, se conocen en el proceso y se están investigando. ¿Y qué se busca? Un correlato que muestre que lo que se escribió ahí... Ejemplo, o sea, a la amiga Rocío Calderón le estaban pagando 15 lucas. Por ejemplo, o que si los 3 millones que dice Barbón corresponden a una persona que en efecto mañana dice, sí, yo soy Barbón y yo pagué, o la delación premiada, como está sucediendo en Brasil, ratifica ese hecho. Entonces, sí se actúan las pruebas prohibidas, pero no se puede condenar solo con prueba prohibida, porque si no sería trastocar, romper todo el ordenamiento jurídico que constitucionalmente garantiza el derecho, por ejemplo, a la privacidad y al secreto de tus comunicaciones. Insisto lo mismo, si el contrato, es decir, él termina firmando un contrato, ¿no? La adjudicación de una buena pro de una licitación deviene en un contrato entre el Estado peruano y esta empresa. Conforme. O en el Estado peruano y Odebrecht. O Camargo Correa, o OAS, o no sé, pues el consorcio Línea 2 del Metro. ¿Y por qué me interesa que esté Rómulo León acá? Porque lo que se tiene que ver de cara al futuro en el Perú es si todas estas licitaciones que han tenido beneficio para los brasileños y que sí han costado miles de millones de dólares al erario peruano, ejemplo, a la refinería de Talara, yo he vivido, reitero, Z10 a 3 cuadras de la refinería, que sí va a costar para el Perú, han sido realmente hechas
con un faenón y con una cutre y con una marmaja. Porque si es el caso, no solamente no tendríamos por qué continuar haciéndolo, sino tendríamos el Estado peruano que demandar esas empresas, meter a la cárcel a los corruptos y demandar a las empresas por daños y perjuicios multimillonarios. O de Brequietas, OAS y Camargo, y todos los que han hecho si el satélite es con Cutra, si esta empresa española que está haciendo servicios reunidos, si está haciendo una cosa obtenida ilícitamente, tendrían que indemnizar al Perú por un monto igual a superior a la deuda externa del Perú. Miren lo que les estoy diciendo. Les digo 20 mil millones de dólares y me quedo corto. Porque es el daño, el perjuicio. ¿Yo qué me hago con una interoceánica que no sirve? ¿Yo qué me hago con una refinería que no va a poder refinar el petróleo? Por dos razones. Porque ni hay petróleo, ni el que existe se puede refinar ahí. Yo le quiero pedir a Rómulo León que se quede 15 minutos más para responder llamadas de la gente. Va a estar dentro de un rato, vamos a tratar un tema que no tiene nada que ver, Melcochita, que le está rompiendo, pero a Melcochita también le voy pidiendo, y me van a ayudar. Pásenle el audio del ministro Zavala ayer a Melcochita, para ver si Melcochita, él, desde el punto de vista humorístico, me dice qué quiso decir ayer el tío. ¿Ya? No te preocupes. Que no lo vean. Ya viene Rómulo León. No lo escuchen. Regresamos. En el mismo orden de cosas, son 9 y 9. Nos quedan 6 minutitos para este bloque y venga el tío Melcochita, porque la idea es tratar todo tipo de temas. Hemos leído todos los periódicos en la mañana, hemos hablado del precio de los limones, hemos hablado de la huelga médica, de la huelga del SUTEP, estamos hablando de un tema de corrupción que ha sido marcó toda una década prácticamente esto. Ha sido transversal al gobierno de Alan García, al gobierno de Yantumala y ahora al gobierno de Kuczynski, y Rómulo León está acá diciéndonos: tengo la verdad jurídica, que soy inocente. ¿Qué le tiene que preguntar usted a Rómulo León en vivo? 251-9422, 467-4499. Él hipócritamente dice que no tiene memoria para el agravio y que no se va a vengar. Entonces lo que me está diciendo es que está abjurando de su condición de aprista. 9 y 10, 251-9422, ponte los auriculares, Rómulo, que la gente te quiere llamar. Aló, buenos días. Buenos días, señor Billy. ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? ¿Cómo está? Ernesto del Callao. Ernesto, lo dejo con Rómulo León. Un saludo para el señor Rómulo. Espero que todo le vaya bien. Mire, yo particularmente no creo lo que ha pasado. Yo pienso que el señor Rómulo se equivocó en hablar de más, pero que no hubo nada intencional. Yo soy fujimorista y no quiero que esto también diga, no, que quiero que el señor ya cumplió su condena, ya lo absolvieron, y espero que siga trabajando para su nieto y para sus hijos. Gracias. Gracias. 9 y 10, 467-4499, 467-4499. Aló, buenos días. Buenos días, Filiberto. ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Luis Alberto de San Martín de Porres. Luis Alberto. Compañero Luis Alberto de San Martín de Porres, de la base de San Martín de Porres. Compañero Fili. Un saludo para tu invitado, el señor Rómulo León. Buenos días, ¿cómo está usted? Quisiera hacerle una consulta. En su sentencia, en algunos de sus extremos, aparece la palabra inocente. Creo que no. Debe figurar seguramente absuelto, eso es en primer lugar. Segundo, ¿no le parece a usted que ahora el caso suyo, lo van a servir para leer, aunque el doctor Rodríguez haya dicho de que no tiene nada que ver el tema de la agenda, o sea, haciendo la comparación con su caso, porque la señora Nadine Heredia ya ha aceptado de que ella es la agenda. Entonces, bajo ese criterio, usted nunca ha negado la voz del audio que salieron el señor Kimper con usted. Entonces, desde esa perspectiva, la señora Nadine Heredia va a utilizar, porque ella utiliza la palabra prueba contaminada, es la prueba inválida. Entonces yo creo que de la perspectiva de decir que yo soy inocente, porque me ha aclarado inocente el Poder Judicial por un tema de una prueba inválida, creo que no hay mucha situación para vanagloriarse. Ok, muy amable. Quique, mientras que habla Rómulo León, búscame en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española el significado de la palabra absuelto u absolución. No, sí. es muy claro jurídicamente hablando. No, está bien, pero... Mira, gracias Ernesto y gracias Luis Alberto. La inocencia no la tiene que proclamar nadie porque se presume de antemano. Nacemos y morimos inocentes, salvo que jurídicamente nos demuestren que somos culpables. Y en efecto, como usted parece ser abogado y lo dice bien, lo que dice el Poder Judicial es absolverlo de tal delito y de tal delito.
de manera que yo estoy absuelto y eso me vuelve a la condición de inocente porque en mi caso me presumieron culpable, contrario a lo que manda la doctrina y los derechos constitucionales de la persona humana. Esto lo he discutido mucho con mi abogado, el doctor José Orrego, que ha hecho una excelente defensa durante estos 5 años de juicio oral, y los 3 años anteriores estuvieron a cargo del doctor Roy Freire primero y del doctor Roy Gates. De manera que el doctor José Orrego, cuando ha hecho sus intervenciones en todos los procesos, recuerden que yo he tenido 32 investigaciones a partir del escándalo de los petroaudios, y todas ellas han ido cayendo una a una, primero algunas en el Ministerio Público. Está también lo de los hospitales de Fortunato Canán. Exactamente, exactamente. Entonces, y muchas cosas más, tráfico de influencia. ¿Fortunato Canán termina haciendo inversiones en algún tipo de licitación? Ninguna, no llegó a hacer nada acá. Es más, yo terminé mi relación con él en marzo, en malos términos, porque y después en junio voy a trabajar con los noruegos, pero sin embargo también lo involucraron en el tema del petróleo. En fin, acá ha habido muchas cosas oscuras y extrañas, pero me gusta estar en un programa en que la gente puede hablar y... Correcto. Además, simplemente hago una acotación. Esto de soy inocente, eso es muy famoso a raíz de que Fujimori dice soy inocente. En el Perú, por si acaso, el juez nunca dice eres inocente. A mí yo también he sido absuelto. Y por si acaso, en Estados Unidos, que tienen otro tipo de jurisprudencia, que es la británica y la americana, no es la romano-germánica nuestra, el juez tampoco te dice inocente, te dice guilty or not guilty. No culpable. Eres no culpable. Quique Bravo Prado, ¿cuál es el significado de la palabra absuelto o absolución según la Real Academia de la Lengua Española? Por favor. A ver, absolver según la Real Academia de la Lengua Española, liberar de algún cargo u obligación, perdonar a un penitente sus pecados en el tribunal de la confesión o levantarle las censuras en que hubiere incurrido. También es declarar libre de responsabilidad penal al acusado de un delito. En derecho, dice la RAE, en el proceso civil, desestimar a favor del demandado las pretensiones contenidas en la demanda. También es resolver, solucionar un problema. Absolver, además, es cumplir algo, ejecutarlo del todo. Listo, son 9:15. Le agradecemos por la presencia y por la paciencia a Rómulo León. Era imprescindible abrir los micrófonos para que la gente tenga que preguntar. Estoy a tu disposición cuando gustes para hablar sobre esto, cualquier otro tema, porque mi actividad siempre ha sido la política y hacer análisis en este campo. ¿De qué vive Rómulo León hoy? De lo de siempre. Yo hago consultoría para empresas y hago coaching para las personas que quieren participar en alguna actividad empresarial o política. Ya. De eso me ganó la vida siempre y ojalá que pueda reinsertarme en el mercado para... ¿Y eres bueno para el coaching político o no? Bueno, ahí hay unos ejemplos, ¿no? Sí, en Palacio no hay muchos. Zavala. Necesitan, pues. Yo creo que este gobierno... ¿Tú entendiste lo que dijo Zavala ayer? No te pregunto por el gobierno. No, lo de ayer fue patético. A mí me dio mucha pena ver al señor Zavala con el vicepresidente y con la señora ministra desencajados y solos. Porque si tú sales a anunciar alguna vía de solución, porque no presentaron solución sobre el tema de la huelga de los maestros, tienes que estar por lo menos con algunos maestros al costado. De lo contrario, ni los maestros te creen. Yo creo que el problema de este gobierno, Philip, no es su exceso de tecnocracia, de inteligencia y aún de probidad, que yo debo reconocerles, sino básicamente de falta de manejo político. Y la política es cuestión de los políticos. Y a los que me reclaman que yo ataque al señor Alan García, no lo voy a hacer, porque sería descender al nivel al que él descendió al atacarme. El país tiene una opinión de Alan García y se expresó en las últimas elecciones. Eso me basta y me sobra. Y mi aprismo sigue incólume y yo seguiré siendo discípulo de Aya de la Torre y practicando la política que él nos enseñó por la justicia social de pan con libertad. Son 9:16, la gente se está expresando en las taquillas porque Melcochita es taquillero. Solo Melcocha salvará al Perú. Sea SAP, Melcocha, pausa y regresamos con la explicación. ¿Qué hablas, bestia? Pausa, regresamos con la explicación de Melcocha, que ha venido unas tabas modelo Odebrecht. ¿Qué tal saco modelo Boas y una camisa Camargo Correa? Tremendo cutrero. Eres una rata, Melcocha. Pausa, regresamos.